Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos acompaña Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, abogada constitucionalista. Doctora Rusinque, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ramiro por invitarme a este programa. Bueno, bienvenida a Uno a Uno. Como sabes, Uno a Uno busca entender a las personas detrás de los personajes. Tú has sido una persona ampliamente conocida alrededor de la política en los últimos años, has estado muy cerca del presidente Petro, pero tienes una historia mucho más larga que eso. Cuéntanos un poco quién está detrás de la actual superintendente de Industria y Comercio. Bueno, a ver, si se trata de definirme un poco como en términos personales, ¿cómo me definiría? Sí. Yo creo que soy una mujer soñadora, independiente. En cuanto a lo profesional, podría definirme como una defensora convencida de los derechos fundamentales, de las libertades, de la dignidad humana, y como con una gran ambición de justicia. Tú naciste coincidencialmente un 9 de abril, bastantes años después, por supuesto, que del famoso Bogotazo. Pero has sido una luchadora por el tema de justicia, derechos humanos. ¿Eso de dónde surge? ¿Cuál es el origen de esa llama que hoy te tiene sentada en una de las posiciones de mayor cercanía al presidente de la República y trabajando por los derechos y las libertades de los colombianos? Pues yo creo que nada pasa por coincidencia. De alguna manera uno sí está muy marcado como por las circunstancias en las que nace, por el entorno. Nací en una fecha que tiene mucho significado para mi familia. Mi familia materna, por los lados de mis abuelos, eran gaitanistas. Mi abuelo fue un perseguido político, fue torturado, prisionero político, en fin, lo tildaban de comunista en esa época de la pelea entre liberales y conservadores. Y desde muy pequeñita siempre pues tuve muy claro lo que quería hacer en la vida, digamos, como que sí, no dudé mucho la profesión que quería estudiar. Crecí leyendo, por ejemplo, Mafalda, que es una caricatura muy emblemática en Latinoamérica, con un mensaje, un contenido social muy fuerte. Y de alguna manera uno está marcado mucho por lo que es su vida, ¿no? Como su historia de infancia. Yo crecí en un hogar con una madre cabeza de hogar. Mis padres no vivieron, digamos, no crecí en un hogar con papá y mamá, hija única. Y mi mamá, de hecho, cuando quedó en embarazo mío, estaba en la universidad, no terminó sus estudios, que adelantaba en filosofía y letras, y pues fue una mujer que me sacó adelante, digamos, como lo que eso implica, una mujer sola, sin una profesión, y producto de esa crianza, digamos, en medio de dificultades, altibajos, yo crecí con muchísimas incertidumbres, y eso paradójicamente hizo de mí una persona, creo yo, segura de mí misma, y que aprendió a valorar muchas cosas, no de lo material, sino lo que es el ser, lo que es en torno como a la dignidad y ese valor que tenemos todos más allá de las circunstancias. ¿La sensibilidad social te hizo pertenecer a algunos movimientos activistas en tu juventud, en tu adolescencia, o fuiste muy enfocada y orientada por el tema del estudio y la academia? ¿Quién eras de adolescente? En mi familia se tuvo siempre, sin ser parte, digamos, de la política activa, sí una sensibilidad particular en cuanto al acontecer político, digamos. O sea, mis abuelos leían la prensa, en mi casa siempre se hablaba de política y de alguna manera, más allá de la vocación que tuve por mi profesión, siempre fui muy activa en cuanto al entorno político, en las discusiones, digamos, a mi pequeño ámbito de adolescente. Fui personera, por ejemplo, en mi colegio, que es como mi único ejercicio electoral medido, pues, dentro de como esa aspiración de tener incidencia en el entorno, como un inconformismo con eso que uno ve alrededor y con lo que no considera que sea justo. ¿Y eso, digamos, fue una motivación para elegir el derecho como profesión?
Sí, yo digamos que esa orientación sí la tuve desde joven, y principalmente yo creo que eso aparece con el primer ejercicio que tuve en la personería, que fue el primer año donde se eligieron personeros por votación popular en los colegios, y yo lo hice con una campaña enfocada a la defensa de los derechos y los deberes, y me fue bien. Y yo sí tenía como esa ambición de defensa de los derechos de los demás, de la justicia, y afortunadamente creo yo para mí, porque pues no es el caso siempre que uno esté como tan seguro de lo que quiere estudiar, sí me sentí muy recogida en esa profesión de abogado que elegí. Cuando terminaste Derecho, ¿a qué te dedicaste primero? Antes de terminar Derecho empecé a trabajar muy rápidamente, desde finales de tercer año en la Fiscalía General de la Nación. Muy jovencita ingresé allí, trabajé en ese momento en las unidades de narcotráfico, comencé con narcotráfico cuando todavía era la justicia regional, ahí estuve en las unidades de antisecuestro, extorsión, terrorismo. En ese momento, y yo creo que nos pasa a muchos abogados, tenía una particular afinidad con lo que era el derecho penal, pero ya el ejercicio, la práctica para mí fue muy decepcionante, me afectaba mucho lo que veía a través de, eso lo vi por el orden de los 5 años y medio, más o menos fue la permanencia que tuve allí, y pues veía con mucha frustración la respuesta de un sistema represivo que finalmente a través de la sanción, de la pena, de condenar a una persona a la cárcel, digamos, directo por la comisión de unos delitos, digamos, una sanción que se justifica, en fin, pero que no mira más allá el trasfondo y la digamos, la razón por la que esa persona fue llevada a un entorno o a unas circunstancias que lo hicieron, digamos, ser un sujeto activo de conductas punibles. En esa experiencia prematura y en la Fiscalía, pues evidentemente tuve que ver de cerca lo que era el conflicto, ¿no?, de los diferentes actores, guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, y detrás de eso no hay historias de vida, y resulta que pues el cotidiano, lo que uno veía de las condenas, pues era pues precisamente los rasos, digamos, de los diferentes sectores. Yo nunca vi al frente mío grandes capos, digamos, o grandes líderes o cabecillas de las organizaciones. Lo que normalmente uno lograba sentenciar o avanzar en las investigaciones era pues precisamente todos aquellos que no tenían como mayor opción, que llegaban de un lado u otro del conflicto, pero casi que como algo que les cayó encima y fueron reclutados forzosamente o les tocó por falta de oportunidades, etcétera. Y eso generó en mí como la frustración de que yo no quería más el derecho penal, no me motivaba, no le veía mayor sentido, de pronto desde la defensa, pero también observaba como esa falta de garantías o equilibrio en la justicia, y decidí dedicarme, inclinarme por el derecho constitucional. Ahí yo lo que opto es por renunciar a ese trabajo que tenía en la Fiscalía y me voy con medios propios a estudiar a Francia. Una especie de justicia distractiva era la que veías de pronto en el derecho penal o en el trabajo en la Fiscalía. Una justicia que responde a las consecuencias pero no a las causas, una justicia que sanciona pero que no mira el por qué se llegó a esa sanción, y de alguna manera en ese sentido una justicia muy limitada. Vamos a ir a un corte de comerciales y continuamos con Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Continuamos en 1 a 1 con Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Doctora Cielo, entonces nos contabas que quizá era insuficiente el cambio que tú podías generar en el derecho penal, porque se castigaban a los más débiles de la cadena sin que necesariamente eso generara cambios. Y entonces de ahí surge esta intención de más bien ir al derecho constitucional, ¿o cómo sucede? Más que una ambición de cambio, yo creo que esa ambición de justicia, digamos, desde el constitucional hay una forma de incidencia mayor en la medida que cuando uno va a estudiar el derecho constitucional, pues es el pacto fundamental que rige una sociedad. Ahí están las bases, están los pilares, está el fundamento mismo que permite modificar todas esas injusticias que son estructurales, en las que el derecho penal lamentablemente tiene una incidencia muy limitada, digamos, para responder a grandes injusticias, inequidades que son de estructura y que son producto de la falta de materialización muchas veces de esos pactos fundamentales que están llenos de aspiraciones, de garantías, de derechos, pero que en la práctica hay mucha dificultad para materializarlos. Seguramente algunos de nuestros televidentes quieren saber un poco más de derecho constitucional. ¿Qué es derecho constitucional? A ver, el derecho constitucional es el que se encarga o el que estudia todo lo que concierne los fundamentos de una sociedad a través de su constitución política, a través del desarrollo jurisprudencial
con el cual esa Constitución se materializa a través de la doctrina que da fundamento y que está en discusión permanente también como en esa jurisprudencia. Y pues lo que pasa es que el derecho constitucional tuvo una gran evolución después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y esa influencia la recibimos totalmente en América Latina y principalmente en Colombia, que fue un hito a nivel de esa renovación de los pactos constitucionales que se dieron a partir de finales de los años 80, comienzos de los 90. Comenzó con la Constitución del 91. ¿Cuánto dirías que está efectivamente implementado o implementada la Constitución del 91? Si vamos a juzgar por las declaratorias que se han hecho de estado de cosas inconstitucional en diferentes materias, por ejemplo, en el caso de los sistemas carcelarios, en el caso del desplazamiento forzado, de los defensores de derechos humanos, el caso de La Guajira, por ejemplo, que abarcan sectores poblacionales muy grandes, digamos, hay una incidencia de una vulneración sistemática, de una falla total del Estado para poder garantizar estos derechos fundamentales. Entonces allí como que el balance podría ser lamentablemente muy desconsolador, digamos, o sea, como no tan positivo, máxima que llevamos más de 30 años de promulgación de la Constitución del 91. Sin embargo, para no verlo como desde ese prisma tan pesimista, es mucho lo que se ha avanzado con esta Constitución, al menos para poder tener una exigibilidad de esos derechos fundamentales, pero lamentablemente digamos que uno no puede hacer que lo que no se cambia mediante la política, o por ejemplo mediante la vía legislativa, que es lo que uno aspira en una sociedad democrática, sea el juez constitucional que tenga que cobrar ese protagonismo y tenga que asumir las competencias que en principio no le son propias, para hacer que en casos particulares y previa una acción, es decir, es muy gravoso para que el ciudadano acceda a esos derechos fundamentales precisamente porque no se le han brindado esas garantías en sentido general y se vuelven como privilegios de unos pocos. Se supone que son derechos para todos, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la vivienda digna, etcétera, pero solamente cuando se hace una acción y digamos un ejercicio activo, se puede eventualmente acceder. Entonces se vuelven como loterías, digamos, y se supone que pues están dados para ser concedidos y garantizados a todos los ciudadanos. Bien, Colombia es un país increíblemente complejo, inclusive en la aplicación de la ley, inclusive en la aplicación de la Constitución. Entiendo que luego de que te retiras del rol en la Fiscalía y estudias, etcétera, te vas a vivir a Francia y vives como la mitad de tu vida adulta en Francia, si no un poco más, ¿verdad? 15 años, mucho tiempo. Cuéntanos un poco, ¿qué fuiste a hacer? ¿Qué aprendiste? ¿Y de dónde sale la idea de volver después de haber estado en una sociedad, digamos, de esas características? La idea siempre estuvo, es una pregunta curiosa que la gente suele hacer, y el punto es que yo creo que si me mantuve tantos años en Francia y resistí a lo que era vivir fuera de mi país, era porque cada año me decía que iba a volver a Colombia. Es decir, nunca fue una ambición de irme de mi país como dejando todo atrás y hacer una vida allá. Paradójicamente resulté haciendo una vida allá, haciendo unas raíces, me casé, tuve mi hijo en Francia. ¿Por qué me voy? Por mis estudios. Inicialmente hago un año de civilización francesa a la Sorbona, luego hago una especialización en Derecho Constitucional, regreso a Colombia unos meses, pero ya estando acá, digamos que me doy cuenta que definitivamente quiero coger por esa vida de la academia, quiero perfeccionar mis estudios, quiero seguir avanzando, decido regresar para hacer mis estudios de maestría. A partir de allí, con una beca del externado que me fue otorgada por el entonces rector, el doctor Fernando Inestrosa, ya me engancho, digamos, por esa línea, comienzo mis estudios de doctorado, comenzando los estudios de doctorado me caso, tengo mi hijo, digamos que no, eso nunca lo imaginé en un principio. Si lo hubiera imaginado, lo hubiera planificado, no hubiera resistido, yo creo. El tiempo de alguna manera pasó rápido en la medida que yo no lo fui programando, pero la ambición y la decisión y la determinación siempre estuvo de regresar a Colombia. De hecho, nunca me despegué de la actualidad política colombiana a pesar de que estaba en el exterior. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Continuamos en 1 a 1 con Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Doctora Cielo, ha sido reconocida por ser como un alfil del presidente Petro. ¿Cómo empieza tu relación con él y tu, digamos, simpatía política por su proyecto?
La simpatía política, digamos que de muchos años atrás, de su apuesta de una política alternativa, de su defensa y su lucha demostrada contra la corrupción, de las denuncias que venía haciendo en el Congreso en un momento donde precisamente hacer ese tipo de denuncias costaba o era arriesgar la vida. Y ya estando en el exterior, digamos que, como decía, yo siempre me mantuve muy vinculada con la actualidad colombiana. Yo tenía los pies allá, pero el corazón siempre lo tuve en Colombia. Y dentro de ese seguimiento de la actualidad política, digamos, comencé un activismo que en algún momento cobró alguna relevancia, digamos, salí de alguna manera del anonimato y lideré algunas campañas como por ejemplo la de la renuncia del exfiscal Néstor Humberto Martínez estando en el exterior. Luego, por una iniciativa ciudadana que hicimos residentes en Europa, promovimos una marcha a La Haya para denunciar el asesinato sistemático de los líderes sociales. Digamos que al presidente yo lo vengo a conocer personalmente en esa marcha, es el primer diálogo, digamos, con él, y pues la afinidad siempre estuvo. Si hoy en día de alguna manera me identifican como una de sus alfiles, eso no me puede representar sin un gran orgullo y sobre todo como una responsabilidad, porque es una figura política que admiro mucho. Yo creo que eso se sabe por su coherencia, por su determinación, digamos, y por sus convicciones que comparto en una gran medida. Bien, hablemos de paz. Siempre en Uno a Uno tratamos de buscar en dónde nos encontramos en ese sentido. A tu modo de ver, ¿cuáles podrían ser unas acciones que generaran ganancias tempranas que nos pudiesen convertir en una sociedad más amable, más vivible, donde sintamos que genuinamente estamos transformando y caminando un camino civilizado? Yo creo que precisamente el problema es ese, aspirar a ganancias tempranas, cuando se trata de un conflicto que ha durado más de 50 años, un conflicto tan complejo, y digamos que esa aspiración de paz total, que lo que implica o lo que aspira es finalmente hacer parte a todos esos actores armados o esos actores ilegales que no fueron parte de la paz de Santos, digamos, con la guerrilla de la FARC. Eso tiene unos tiempos, eso tiene, digamos, unos desafíos muy grandes, y yo creo que en poco tiempo, lo que lleva este gobierno, que finalmente es que año y medio, es mucho lo que se ha avanzado, al menos con el ELN, al menos con otros grupos que no podemos perder de vista, que también son agentes de violencia muy presentes en ciertos territorios. Por ejemplo, en el caso de esta violencia urbana que surge entre pandillas, por ejemplo, el caso de Buenaventura. ¿Cómo desconocer que al día de hoy, a punta de partidos de fútbol y a punta de casi que con las uñas, tenemos unos índices de mortalidad y de violencia casi que a cero entre los chotas y los espartanos, por ejemplo? Lo mismo caso en el Chocó, había mucha, digamos que el país se recibió, y no hay que perder de vista, después de un gobierno que le apostó a hacer triza la paz, y esa determinación y esa consigna política se materializó en que se regresó muchísimo en lo que se ha avanzado en el gobierno Santos con esa apuesta de paz con las FARC, y aquí lo que se trató fue de volver a recuperar los pedazos rotos de todo eso que hicieron trizas, pero eso toma tiempo, generar confianza, eso toma, es decir, proporcionar las condiciones para que eso se materialice, y sobre todo en medio de una situación que, valga decir, es que a las FARC de alguna forma también se les incumplió o se les ha incumplido en ciertas cosas. Siguen asesinándose a muchos de sus integrantes. Esa es una realidad. Acá se acaba, en el año 2023, hace pocos meses se declaraba el estado de cosas inconstitucional en materia de la protección de la vida de los defensores de derechos humanos. Y allí, por ejemplo, también hubo el caso para el caso de las FARC principalmente, porque precisamente una cosa fue lo que se hizo en un acuerdo, pero un acuerdo que finalmente no logró verdaderamente proporcionar las garantías que allí se habían determinado. Entonces podríamos decir, los que critican estos procesos dicen, ay, pero o sea, ya estaban unos congresistas y con una impunidad, en fin. Pero la verdad es que el acuerdo, que era un acuerdo mucho más ambicioso que una curul en el Congreso, se trataba, y precisamente lo que allí se negoció fue generar condiciones más equitativas en el país, que pasan por esa necesaria reforma
agraria, por el retorno, la restitución de tierras a quienes fueron despojados mediante la violencia durante tantos años, proporcionar garantías de regreso a toda esa población campesina desplazada durante tantos años de violencia, y ahí hay muchas dificultades, y no solamente hoy en día dependen de voluntad política. Este gobierno tiene toda la voluntad política. Hay unas dificultades enormes en términos económicos. Recibimos un país absolutamente endeudado y cuyos recursos en buena parte ya estaban a servicio de una deuda que no habíamos adquirido nosotros. Desde el rol que estás jugando ahora como superintendente de Industria y Comercio, ¿cómo aportar a ese tema de retos económicos, retos de paz? Pues a ver, partiendo del principio que el Estado Social de Derecho colombiano tiene una economía social de mercado, en la que la responsabilidad social empresarial implica unos compromisos, digamos, de trabajar junto al Estado en la consecución de esos fines esenciales para que este Estado sea viable para todos. ¿Y eso qué implica? Implica generar las condiciones de un mercado más equitativo, donde no estén, digamos que algunos actores no abusen de su posición de dominio, donde no se normalicen las prácticas restrictivas de la competencia, por ejemplo, donde no se normalice que el consumidor, que de por sí ya está en una situación de asimetría y vulnerabilidad respecto a los agentes del mercado, precisamente se encuentre sin acciones o sin mecanismos para hacer valer sus derechos de cara pues a esa realidad. Yo creo que el principal desafío es hacer que esta entidad, que tiene una misionalidad tan bonita y como tan determinante y tan transversal, actúe sin sesgos de ningún tipo, sin temores tampoco de ningún tipo, en el sentido de que sí, siempre hay que medir las acciones en términos de pertinencia, de impacto, pero pues no se puede creer que en un Estado social de derecho hayan como sectores o mercados o situaciones que no se puede hacer nada porque no es conveniente de pronto, o obtener algún tipo de favorecimientos. Es sencillamente aplicar el marco legal y constitucional como corresponde, digamos, dentro del debido proceso, dentro del estricto derecho, pero buscando sí brindar mayores garantías de equidad material, porque cuando uno lee la Constitución política y cuando uno lee la reglamentación, por ejemplo, en todos esos en términos de competencia o en fin, propiedad industrial, los derechos del consumidor, es muy bonita, pero la realidad nos golpea en la cara y nos dice que no necesariamente se están haciendo los esfuerzos suficientes para que esos derechos o esa situación de equilibrio, por ejemplo, en el mercado, sea efectiva. Pasan a veces por encima de las libertades de la gente, digámoslo así, las tradiciones y las costumbres del mercado que suelen o que podrían estar no protegiendo efectivamente los derechos de los consumidores y los derechos de los que quieren emprender. Hay un constitucionalista que trata mucho estas cuestiones que yo admiro muchísimo, es de los más importantes a nivel mundial en la actualidad, que se llama Luigi Ferrajoli, y él habla mucho y ha escrito artículos, libros sobre lo que son los poderes salvajes del mercado y la necesidad precisamente de que esos controles que existen, por ejemplo, al interior de un Estado, el control de hacer equilibrio a los demás poderes, a veces en la realidad se ve un descontrol respecto a ese gran poder salvaje que es el mercado, que muchas veces puede pasar por encima de derechos fundamentales, incluso del marco legal que tiene un Estado. Hay un gran poder, por ejemplo, las transnacionales, estos poderes globales, y necesariamente que se implica no es contestar el modelo económico en el capitalismo, porque yo creo que eso pues es un modelo que es como de alguna manera irreversible. Se trata de hacerlo más humano, se trata de hacerlo precisamente con unos límites en los que se procure sociedades con condiciones de vida digna para la mayoría de los ciudadanos. Incluso eso no es una aspiración ni idealista ni utópica, sencillamente en términos de sostenibilidad. La humanidad tal como vamos avanzando y con el modelo de desarrollo imperante por el sistema neoliberal, por ejemplo, de sobreexplotación de los recursos naturales, eso no es un invento ideológico y sesgado. Digamos que la ciencia ha demostrado que no es sostenible a largo plazo. Estamos llamados a la extinción. Esa es una realidad empírica, factible, demostrada, respecto de la cual hay que pensar alternativas, y esas alternativas pasan por crear sociedades, sobre todo como la nuestra, que es tan equitativa, un poco más equilibrada y un poco más amigable con el medio ambiente y con el entorno, sociedades más solidarias, con mayor equilibrio en la distribución de los bienes y servicios, y yo creo que eso es un ideal para todos los colombianos y además un factor determinante para una sociedad que quiere llegar a la paz. Muy interesante, doctora Cielo, ver cómo detrás de el rol que ocupas hoy hay una persona con tanto conocimiento, con una visión tan clara de cómo
acompañar la construcción de un Estado que desde el punto de vista social y ambiental sea más sostenible y que nos permita efectivamente reducir las razones por las que nos atacamos los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros hoy en Uno a Uno. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación y pues muy agradable el espacio. Muchas gracias. Esto es Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Estuvimos con Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, y nos vemos en 8 días en el Canal 1. Uno a Uno.